Dios te dice hoy, ¿por qué por dentro ya no soportas más? Hoy calmo tu alma, palabra de Dios. ¿Alguna vez has sentido que en el fondo simplemente ya no lo soporto más? Es como si algo te aplastara en silencio, noche tras noche, día tras día, mientras intentas aparentar fuerza, pero por dentro todo se derrumba. Quizás no tengas las palabras, pero el grito de tu alma ya resuena en el cielo. Y hoy Dios te dice algo que puede cambiarlo todo. No es casualidad que estés aquí. Se abre un tiempo sagrado en este preciso instante. Y has llegado a este mensaje porque Jesús así lo desea. Calma tu alma. Puede que estés rodeado de gente, pero te sientes solo, cargando con cargas que nadie ve, dolores que tú mismo intentas ocultar, y aún así sigues adelante. Sigues adelante incluso sin fuerzas, pero hoy algo está a punto de suceder. Hay una verdad oculta tras el peso que llevas encima y muy poca gente la conoce. ¿Por qué en el fondo ya no lo soportas más? ¿Qué te asfixia cuando nadie te ve? ¿Qué te destroza el corazón en pedazos invisibles? Este dolor tiene un nombre, tiene un origen, y Jesús está a punto de revelar algo que llega directo a la raíz. No es magia, es una respuesta, y esta respuesta viene directamente del trono de Dios. A tu vida. Has llorado en silencio, has sonreído con el rostro y has gritado con el alma. Has sentido que tu esperanza se desvanecía lentamente, pero hoy esta angustia será confrontada por la voz de Cristo mismo. Comprenderás por qué has llegado hasta aquí. Verás que este momento no es común. Es un punto de inflexión. Es cuando el cielo se inclina para alcanzar tu abismo interior. Y Él no viene a juzgarte, viene a calma tu alma, para sostener tu mano cuando todo dentro de ti grita que ya no puedes más. Pero primero necesitas escuchar cada palabra, porque esta revelación está reservada para quienes tienen sed. Y si estás aquí, es porque tu alma ya la está pidiendo a gritos. No te vayas, ni por un segundo, porque hoy Dios te dice algo que muchos han pasado toda su vida sin comprender. Respira hondo, cierra los ojos un momento. Estás en un lugar sagrado. Jesús puede hablarte ahora mismo, sí, ahora mismo, en este preciso momento en que tu alma está más sensible, más cansada, más abierta. No estás aquí por casualidad. Este mensaje fue preparado en el cielo y te fue enviado porque el Espíritu Santo conoce cada detalle de lo que estás experimentando. Y si esta palabra ya ha comenzado a tocar tu corazón, entonces dale me gusta a este video, porque al hacerlo, estás ayudando a que este mensaje llegue a otras almas sedientas, a otras vidas que también ya no lo aguantan más dentro. Comparte esto en grupos, envíaselo a alguien que necesite paz, porque es una forma de evangelizar, una forma de ser un canal para la voz de Dios al mundo. Y escribe en los comentarios con fe: Señor, hábleme. Declara esto con valentía, con sed, con verdadera fe. Tu palabra escrita puede ser una llave en el mundo espiritual. No tengas miedo, escribe. Al hablar, activas tu fe y te posicionas ante el cielo. Si aún no eres parte de este canal, suscríbete. No estás solo. Somos una comunidad donde el dolor es bienvenido y el alma sana. Aquí Jesús habla, aquí revela. Aquí levanta a quienes ya estaban caídos por dentro. Quédate hasta el final, porque Jesús reveló algo muy importante sobre esta situación. Esto es algo que necesitas escuchar antes de terminar este video. Prepara tu corazón. Algo profundo se avecina, algo que podría cambiarlo todo. El sol caía a plomo sobre el desierto, mientras Moisés permanecía de pie, con los pies hundidos en la arena caliente y el rostro marcado por el cansancio. El murmullo del pueblo no cesaba. Miles de voces se hacían eco de quejas, exigencias y dudas. Era como si cada palabra pesada se convirtiera en una nueva carga sobre sus hombros ya encorvados. Moisés no solo soportaba las necesidades físicas de una multitud hambrienta, sino también el peso aplastante de las esperanzas, los miedos y las decepciones de todo un pueblo.
La sensación era sofocante, como si el aire se enrareciera con cada nueva queja. En su interior todo gritaba, «¡No puedo más!». Su alma, consumida por un agotamiento silencioso, parecía al borde del colapso, y la soledad se convirtió en una sombra constante. Incluso rodeado de tantas vidas, miró a su alrededor y solo vio arena, piedras y el polvo que levantaban los pasos de un pueblo que, en lugar de gratitud, le lanzaba ingratitud con cada nuevo obstáculo. Moisés tropezó con su propia humanidad. ¿Será que ya no podía soportarlo simplemente porque había límites a lo que un ser humano podía soportar? ¿O podría estar ocurriendo algo más profundo espiritualmente? Una lección oculta en este desierto árido e interminable. Cada noche, cuando el silencio reemplazaba el clamor de la multitud, Moisés intentaba hablar con Dios, pero incluso esas oraciones parecían pesadas. ¿Cuántas veces te has sentido así, completamente exhausto, como si las exigencias de la vida fueran demasiado grandes para tus fuerzas? ¿Cuántas veces, recostado en la almohada, has llorado en silencio porque no encontrabas salida y toda esperanza parecía secarse como un río en el verano abrasador? Quizás te encuentres en ese punto ahora, sintiendo un desaliento interior casi insoportable, como alguien que lleva el mundo sobre sus hombros sin nadie con quien compartir esa carga. Y es aquí donde la historia de Moisés se cruza con la tuya. Dios ve ese agotamiento que te aplasta por dentro. Él comprende el alma saturada, la mente agotada, el corazón que ya no sabe dónde buscar alivio. No es casualidad que en ese desierto recibiera la promesa: «Mi presencia irá contigo y te daré descanso». Éxodo 33:14. No fue una oferta cualquiera, fue Dios mismo diciendo que lo que había dentro, ese peso insoportable, no necesitaba ser soportado solo. El impacto de esta promesa es radical, porque todo en el mundo dice que hay que ser fuerte, que la debilidad es señal de fracaso, que no hay tiempo para detenerse, que si sucumbes te quedarás atrás y nadie te ayudará. La sociedad celebra a quienes lo soportan todo en silencio, a quienes nunca se desmoronan. Pero aquí, en medio del desierto, Dios desafía toda esta lógica y dice lo contrario. No se trata de soportarlo todo solo, no se trata de intentar ser invencible. Se trata de aprender a entregar al Eterno aquello que supera tus límites humanos. Moisés aprende allí que el agotamiento no es un defecto de carácter ni un signo de fe débil, sino una invitación a una dependencia más profunda del Dios de toda paz. Imagina el impacto de esto: dejar de intentar cargar con lo imposible y finalmente experimentar el verdadero descanso. No ese descanso superficial, sino una profunda paz interior que invade el alma y devuelve el aliento al espíritu. Si esta es la imagen de tu vida hoy, si el peso interior es insoportable, si parece que solo tú sientes este dolor invisible, si las noches se han vuelto pesadas y los días infinitamente difíciles, recuerda que Dios conoce cada latido de tu corazón. Lo que Moisés experimentó no fue solo para él. Esta promesa de descanso es para todos los que llegan a su límite, para quienes sienten que ya no pueden dar un paso sin derrumbarse. No siempre es la fuerza la que conquista el desierto, sino la presencia divina la que calma el alma. Y si todo en tu interior te dice que ya no puedes más, quizás esta sea la señal de que ha llegado el momento de entregar lo imposible a aquel que nunca se cansa. No te equivoques al pensar que buscar ayuda es debilidad. Esta es la esencia de la verdadera fe. Admitir el agotamiento y aceptar la invitación de Dios a descansar en sus poderosos brazos. Hay algo aún más profundo aquí, y pocos lo perciben. La verdadera liberación emocional no proviene del máximo esfuerzo, sino de la humilde entrega. Lo que te sofoca por dentro no es solo la acumulación de tareas, sino el miedo a la decepción, la ansiedad de fracasar, la soledad de no ser comprendido ni valorado en tu dolor. Pregúntate, ¿intentas demostrarle al mundo e incluso a Dios
que puedes con todo, cuando en realidad lo que Él más desea es liberarte de esta carga invisible. ¿Cuántas cosas haces por orgullo o por miedo a ser visto como débil? Quizás la raíz de este sufrimiento sea precisamente creer que el valor solo existe en quienes nunca se desmoronan, cuando en realidad tu mayor valor reside en ser un hijo amado, el objeto del descanso de Dios. Aquí es donde se revela la maravilla de la experiencia de Moisés en el desierto. Dios no elimina el problema, sino que promete su presencia constante en medio de la crisis. El pueblo sigue murmurando, los desafíos persisten, el camino es largo, pero ya no hay soledad ni agotamiento. Dios mismo se compromete a acompañarlos y a suplir lo que les falta, no solo física, sino emocional y espiritualmente, y a menudo lo hace de maneras totalmente inesperadas. En el reajuste de prioridades, en la valentía de pedir ayuda, en el milagro silencioso de despertar con el corazón más ligero tras una noche de oración sincera. La liberación comienza cuando permites que la presencia de Dios ocupe el lugar del peso insoportable. Es un proceso, no siempre inmediato, pero radicalmente transformador. Y ahora quiero retarte. ¿De verdad crees que puedes seguir adelante solo? ¿O es hora de declarar públicamente que deseas el descanso que solo viene de Dios? Dilo en los comentarios sin miedo, como un clamor sincero. Señor, acepto tu descanso en mi alma. No ocultes tu vulnerabilidad. Puede ser el primer paso para experimentar una paz que trasciende todo entendimiento humano. Cuanto más sinceros seamos con nuestro dolor, más espacio le daremos a Dios para que intervenga sobrenaturalmente. ¿Qué tal si transformas tu comentario en un acto de fe, una petición sincera a Dios para que calme lo que nadie más comprende en su interior? Pero eso no es todo. Hay una verdad sorprendente para quienes se sienten invisibles, ignorados, como si nadie más viera su dolor. Y lo que sucede cuando Dios mira directamente al corazón de quien más sufre puede cambiar todo lo que crees sobre ser amado y cuidado en tu vulnerabilidad. Cuando el gallo cantó por última vez en aquel frío amanecer, los ojos de Pedro se llenaron de pavor y arrepentimiento. Había pocas luces en la calle, pero ninguna podía iluminar el abismo que se abrió en su interior al darse cuenta de que había negado a su propio maestro no una ni dos, sino 3 veces. El peso de esa traición parecía oprimirle el pecho desde dentro, como si todas las promesas hechas al Señor se evaporaran ante el miedo y el fracaso. Las palabras de Jesús le martillaban la conciencia. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Ahora Pedro estaba solo, oculto en las sombras, sintiéndose indigno y destrozado. Era como si el mundo entero pesara sobre sus hombros, pero lo peor era ese dolor silencioso, casi insoportable, que resonaba en su alma. ¿Alguna vez has cargado con esta culpa que parece interminable? ¿Alguna vez has sentido la vergüenza de cruzar una línea que juraste no cruzar jamás? Tal vez, como Pedro, hay un grito susurrante dentro de ti. ¿Por qué no puedo soportarlo más? ¿Cómo puedo soportar el dolor de decepcionar a quienes más amo, incluyéndome a mí mismo? El rostro de Jesús, tan cercano horas antes, ahora parecía demasiado lejano. Todos los sueños de ser una roca y un ejemplo para los demás se evaporaron como humo ante la debilidad. Pedro intenta esconderse, pero no hay escondite para un alma rota. Cada lágrima parece insuficiente para lavar el peso de la culpa. Repasa sus gestos apresurados, sus excusas, el miedo grabado en sus ojos cuando le preguntan, ¿no eres uno de ellos? Y él, por cobardía y autoprotección, responde, no lo soy, no conozco a este hombre. Increíble que él, quien había prometido morir con Jesús, tropezara en el momento más decisivo. ¿Cuántas veces te has sentido así? Cargando errores del pasado como cadenas, intentando ser fuerte pero fallando cuando más necesitabas ser valiente.
Es como si algo dentro de ti gritara cada día, preguntándote cuánto tiempo puedes soportar este peso que parece no tener solución. Sin embargo, la historia no termina en fracaso. Unos días después, tras la resurrección, Pedro vuelve a su antigua rutina: la pesca, el mar, las redes vacías y ese vacío que nada llena. Hasta que de repente, en la playa, surge una voz familiar: «Echad la red a la derecha de la barca». La escena es surrealista. Jesús, resucitado, esperando con un fuego encendido y el pescado preparado. Pedro se lanza al agua, corre hacia quien más ama, incluso sin saber cómo explicar su decepción consigo mismo. No hay reproche en la mirada de Jesús, solo ternura y preguntas profundas. «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Pedro responde 1, 2, 3 veces, cada respuesta un intento de reconstruir lo que el miedo destruyó. Y cada vez que Pedro dice «te amo», Jesús no solo lo perdona, sino que lo llama a cuidar de los demás. «Apacienta mis ovejas». No es solo perdón, es restauración completa, es confianza renovada. El error es aplastado por la misericordia, el fracaso es borrado por la misión. ¿Realmente sana el tiempo estas heridas internas? ¿O simplemente aprendemos a camuflar nuestros dolores más profundos? No es raro escuchar que simplemente esperar hará que la culpa desaparezca. Pero Dios te dice hoy, no necesitas aprender a vivir con esto, porque Jesús restaura lo que crees perdido. Pedro sintió el peso de la culpa, pero también experimentó el alivio del abrazo divino. La llamada inesperada de alguien que ve más allá de nuestra vergüenza y ve propósito donde nosotros solo vemos ruina. El versículo resuena en la orilla como una promesa para quienes sienten que su alma se derrumba por dentro. «Apacienta mis ovejas». Juan 21, 17. Dios no borra tu historia por un grave error. Más bien, te llama a algo más grande. No se trata solo de perdón, sino de la valentía para empezar de nuevo, de transformar el pasado en una misión y el dolor en un puente hacia un futuro con sentido. Quizás ahora mismo te encuentras en esa situación, creyendo que el error fue demasiado grande, que no hay vuelta atrás, que nadie volvería a confiar en ti. Pero, ¿es este dolor interior realmente un castigo? ¿O podría ser un llamado a experimentar una gracia que nunca has conocido? Y si el fracaso no es el final de tu historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo donde la voz de Dios te levanta del suelo. Ante la vergüenza, Jesús no solo ofrece alivio, sino que te empodera para ser una respuesta para los demás, tal como lo hizo con Pedro. El mundo puede insistir en que todo ha terminado, que solo queda vivir con el peso de la decepción, pero la mirada de Cristo atraviesa toda desesperación y dice: aún hay futuro, aún hay amor, aún hay una misión. Si sientes que ya no puedes soportar esta culpa, permítete escuchar la verdad. Dios no te define por el peor momento de tu vida, te llama por tu nombre, te restaura y vuelve a confiar en ti. No es común escuchar esto, porque muchos dicen que ciertas fallas nunca se borran, pero lo que Dios hace en quienes se abren a ser restaurados está completamente más allá de la comprensión humana. Jesús no solo borra el pasado, sino que escribe un nuevo futuro, lleno de propósito, para quienes se atreven a creer. ¿Estás listo para renunciar a esta culpa y aceptar este llamado? Si esta palabra confrontó tu dolor más profundo, escribe en los comentarios: acepto ser restaurado por Dios. Declara esto, no para ocultar tu pasado, sino para establecer un nuevo comienzo frente a lo que te aplasta por dentro. No te guardes esta declaración. Podría ser la semilla de una transformación que nunca imaginaste. Y algo aún más sorprendente sobre las promesas de Dios para quienes ya no pueden soportarlo, solo se revelará próximamente. Prepárate. Lo que viene puede cambiar tu perspectiva sobre todo. El olor a tierra mezclado con pienso para cerdos cubre el cuerpo de ese joven al borde de una pocilga extranjera.
El tiempo que pasó en casa de su padre parece un sueño lejano, casi imposible de recordar. La abundancia, los abrazos, la dignidad de ser hijo parecen haberse evaporado y lo único que le queda en ese momento es la certeza de que ya no puede soportar la miseria interior que se ha convertido en su única compañera. Cada pecado, cada decisión impulsiva, cada paso que da lejos de su hogar paterno pesa sobre sus hombros como una condena eterna. El vacío que lo consume por dentro es más cruel que cualquier hambre física. Siente que se ha perdido a sí mismo y, peor aún, que cualquier intento de reconciliación sería inútil, pues su vergüenza parece mayor que cualquier compasión. El sonido de risas burlonas, los recuerdos de amigos que se alejaron cuando se acabó el dinero, resuenan en su mente, acentuando esa sensación de abandono que le hace preguntarse: ¿por qué seguir viviendo así, soportando un dolor que parece incurable? Muchos dicen que la culpa proviene de una falta de fe o de carácter, pero ¿qué pasa si la verdadera raíz es mucho más profunda y llega a un lugar que solo Dios puede descubrir? El hijo pródigo, sumido en el fango, ilustra a la perfección el peso del alejamiento espiritual y la sensación de que el retorno ya no es posible. Y quizás tú, al oír esto, te veas reflejado en este retrato de agotamiento, un alma agotada por las malas decisiones, la vergüenza silenciosa de haberse distanciado de sus creencias, el miedo al juicio, incluso al rechazo divino. Quizás dudes de las promesas, te preguntes si aún es posible empezar de nuevo, si los errores del pasado han sellado tu destino. ¿Cuántas veces la religión y la sociedad han repetido que quienes caen ya no merecen el abrazo del Padre? ¿Cuántos consejos bien intencionados solo han aumentado la carga, diciendo que debes ser fuerte o conformarte? Pero, ¿y si te dijera que este sentimiento de ruina es precisamente el punto donde Dios comienza a revelar lo que realmente significa la restauración? Existe un pecado tan profundo que el amor del Padre no pueda quitar la suciedad y devolver la dignidad a un corazón cansado. Lo que nadie te dice es que en la más profunda desesperación hay una puerta secreta de esperanza. El hijo pródigo, harapiento, hambriento, con el alma rota, decide dar el paso más improbable, levantarse y regresar. No porque sienta que merece perdón, sino porque ya no soporta la distancia y descubre en el paso vacilante de su regreso que el Padre lo espera con ojos ansiosos. No encuentra rechazo, sino una ráfaga apasionada del Padre hacia él. Un abrazo sofocante que cubre toda vergüenza, un anillo que le devuelve la identidad, sandalias nuevas, ropa limpia y un banquete preparado. El versículo resuena como un trueno contra cada acusación interna. Este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido encontrado. Lucas 15:24. Es Dios mismo diciendo en el silencio del corazón: veo tu dolor, comprendo lo que ya no puedes soportar y quiero restaurar tu alma cansada, no avergonzarte. Todo cambia en el momento en que se reconoce la verdad. El Padre no es el juez cruel que muchos describen, sino el único capaz de ofrecer sanación cuando ya no podemos soportar el peso de nuestra historia. No es por la fuerza humana, ni por el mérito de una vida perfecta, sino por el acto escandaloso de aceptar el regreso. ¿Ves el contraste? Mientras el hijo pensaba en ser tratado como siervo, el Padre planea reintegrarlo como hijo amado. Y aquí está la pregunta que cada uno debe afrontar. ¿Son tu resentimiento, tu vergüenza o tu autosabotaje mayores que la capacidad de Dios para restaurar corazones? ¿Cuántas veces has alimentado la mentira de que Dios ya te ha abandonado, cuando, en realidad, nunca apartó la vista de tu camino, esperando el momento en que te cansaras de luchar solo y decidieras regresar? Muchos llevan dentro un juicio, cada pensamiento duro, cada recuerdo amargo, cada error revisitado como una herida abierta. Pero esta narrativa tóxica es desmantelada por Jesús,
quien muestra que cuando el regreso es genuino, la celebración es segura. No importa cuántos digan que mereces distancia, que el pasado es irremediable, el Padre solo quiere escuchar una frase: he pecado contra ti. Él hace el resto, limpia, restaura, celebra, y lo más perturbador: hay alegría en el cielo para un solo hijo que se niega a permanecer distante. No nos define lo que hemos hecho, ni lo que otros no han hecho por nosotros. Nos define la respuesta amorosa de quien nunca cierra la puerta, incluso cuando todo el mundo nos ha olvidado. ¿Cuántas veces te has sentido agotado, sin el coraje para afrontar tus propios errores, deseando desaparecer de la vista de todos, incluso de la de Dios? ¿Y si te dijera que aguantar solo es la estrategia del enemigo para alejarte del abrazo que puede reavivar tu esperanza? El agotamiento interior no es vergonzoso, sino una advertencia. Es el espíritu que te dice que es hora de intentar ser fuerte por ti mismo. El camino de regreso nunca ha sido a través del miedo, sino reconociendo la necesidad de un nuevo comienzo. Y el Padre nunca se cansa de esperar, nunca se irrita por tu retraso, nunca te echa en cara el tiempo perdido, sino que se anticipa a tu paso para celebrar tu regreso. Esta es la respuesta al anhelo de un corazón cansado. El deseo de Dios es mayor que cualquier condena que tu mente u otros puedan imponerte. ¿Te identificas con esta lucha solitaria, con esta mezcla de vergüenza y añoranza? ¿Sientes que ya no puedes soportar lo que guardas en tu interior, pero temes abordarlo porque crees que es demasiado tarde? Si este mensaje te resuena, escribe en los comentarios: elijo regresar. Haz de esto un acto público de fe, un paso hacia el abrazo que tanto necesitas. Y no te quedes ahí. Dale a alguien que está perdido la oportunidad de encontrar el camino de regreso. Dale a me gusta a este video como muestra de fe y compártelo, porque puede ser el instrumento para restaurar el alma de alguien que ya se dio por vencido. No subestimes el impacto de una simple acción. Puede ser el detonante para transformar toda una vida, devolviendo la paz y la esperanza donde solo había cansancio. Pero antes de que pienses que esta es solo otra historia de superación, hay un misterio aquí que pocos ven realmente. La mayor revolución no está en el regreso del Hijo, sino en el Padre que rompe con todas las expectativas humanas para mostrar lo que ningún sistema religioso se atrevió a proclamar: que la mesa de la gracia es para quienes lo han perdido todo, para quienes se sienten indignos, para quienes solo tienen lágrimas y arrepentimiento como ofrenda. El Padre no pide explicaciones detalladas, no exige promesas de perfección, simplemente abre sus brazos y comienza un festín que escandaliza a los justos y consuela a los cansados. Y si te dijera que quizás todo tu dolor es solo una invitación a experimentar esta gracia, este consuelo inesperado, esta restauración sin límites. No importa cuán profundo hayas caído, no importa cuánto tiempo te hayas alejado, nunca es tarde para volver. Lo que está en juego no es el pasado, sino el presente. La decisión de no soportar más la prisión del resentimiento, la culpa y el cansancio espiritual. El mismo Dios que restauró al hijo pródigo te dice hoy: ven, porque sé lo que hay dentro de ti y quiero calmar tu espíritu. Y esta promesa no es para unos pocos, sino para todos los que, vencidos por su propia desesperación, encuentran el coraje para intentarlo de nuevo. No dejes que la vergüenza ni el orgullo te roben la oportunidad de experimentar lo que solo el abrazo del Padre puede ofrecer. A veces, lo que más duele no es lo que hicimos, sino el tiempo perdido lejos de la comunión. Pero Dios es experto en restaurar lo que parecía perdido para siempre. Y recuerda, un simple gesto de humildad puede desatar milagros. No se trata de merecerlo, ni de fuerza de voluntad, sino de confiar en el amor de aquel que nunca te abandonó. Comparte este mensaje con alguien que conozcas que sufra en silencio. Dale me gusta como declaración de fe.
como si dijeras: creo que en la mesa del Padre todavía hay lugar para mí y para quienes amo. Y no te vayas todavía, porque hay algo en la restauración que pocos comprenden y que puede transformar por completo tu percepción de lo que es posible para quienes han perdido la fuerza para perseverar. Lo que está por venir puede ser el punto de inflexión entre el dolor silencioso y la alegría de descubrir que, al final, siempre hay un camino de regreso a casa. En el centro de la casa de Simón, el murmullo de los fariseos ahogaba el sonido de la adoración más audaz. Una mujer marcada por innumerables pecados se arrojó a los pies de Jesús, rompiendo el frasco de perfume más preciado que poseía. Sus lágrimas caían incesantemente, mezclando la vergüenza con el intenso aroma a nardo, como si cada gota fuera una súplica silenciosa para que ese dolor insoportable, esa culpa que bullía en su interior, finalmente se aliviara. Sus miradas cortaban como cuchillas, cada una frase que decía: ella no merece estar aquí. ¿Cómo se atreve a acercarse a alguien tan puro? Quizás conozcas este peso, esta sensación de que en tu interior ya no puedes soportar cargar con el pasado, como si todo a tu alrededor te recordara lo que no debiste haber hecho, las palabras que salieron y dolieron, las decisiones equivocadas de las que ya no puedes escapar. Es en entornos como este, donde el juicio resuena y el alma gime en silencio, que el cielo decide hablar de gracia. Jesús no pronunció ninguna condena, ni siquiera un sutil gesto de desaprobación. Por el contrario, mientras ella lloraba y se limpiaba el polvo de los pies del Señor con su propio cabello, Él vio más allá de las cicatrices y el escándalo social. Vio un corazón exhausto, alguien que había pasado noches en vela deseando ser otra persona, luchando por seguir adelante, pero que en su interior suplicaba: Dios, dame alivio, porque ya no puedo vivir así. Es en este punto, cuando la vergüenza parece mayor que cualquier posibilidad de un nuevo comienzo, que la respuesta divina se manifiesta con una ternura desconcertante. Por eso les digo que sus muchos pecados le han sido perdonados, porque amó mucho, declaró Jesús ante todos, invirtiendo la lógica de los líderes religiosos y devolviendo a aquella mujer la dignidad que nadie jamás creyó posible. Lo que pocos notan es que esta escena no se refiere solo a la mujer de mala reputación. También se refiere a todos aquellos que en su interior desean gritar, pero han silenciado su propia voz por miedo al desprecio. Es realmente tan accesible el perdón divino, incluso para quienes llevan años considerándose irredimibles. ¿O es precisamente esta incapacidad de perdonarse lo que nos aprisiona más que cualquier error cometido? ¿Cuántas veces te escondes tras la rutina para evitar afrontar una vieja herida, fingiendo normalidad mientras tu espíritu sangra, anhelando desesperadamente escuchar de Dios: hoy traigo paz a tu alma? Quizás te han dicho que cargar con la culpa es señal de verdadero arrepentimiento, pero ¿y si el mayor milagro es permitir que la voz de Cristo ahogue el coro de acusadores internos? Muchos confunden la religión con la condenación, pensando que Dios está dispuesto a exponer aún más su dolor, cuando en realidad su promesa es calmar sus corazones, sanar el alma rota por la sensación de nunca ser suficiente. No es casualidad que Jesús eligiera ese entorno hostil para proclamar públicamente el perdón. Quería dejar claro que la gracia es más escandalosa que el pecado y que nadie, absolutamente nadie, está fuera del alcance de su amor. Mientras todos esperaban distancia, Él ofreció cercanía. Cuando el mundo quiere aislarse, Dios se acerca y susurra: yo sano tu alma cansada. Y si estás escuchando esto ahora, luchando por soportar otro día de recuerdos dolorosos, comprende: Jesús no aparta la mirada de tu dolor, te mira a los ojos y dice: hoy quiero aliviar todo lo que te agobia. El versículo resuena como un sello de libertad.
Sus muchos pecados han sido perdonados porque amó mucho. Esto no es una invitación a la perfección, sino a la entrega. No se trata de cuánto has errado, sino de cuánto le encanta a Él restaurar lo irreparable, reconstruir lo que el tiempo y el remordimiento han demolido. En lugar de huir de la presencia de Dios, como si fuera un acusador más, déjate envolver por el bálsamo que solo Cristo ofrece. Respira hondo. Imagina cada lágrima no como un fracaso, sino como la materia prima del milagro que está a punto de suceder en ti. Estás listo para admitir que ya no puedes soportar esta culpa solo y que ha llegado el momento de entregarlo todo a los pies de Jesús, permitiendo que Él calme tu espíritu una vez más. No dejes que las voces del pasado ni el autocastigo te impidan experimentar la restauración ahora. Rompe la vasija del orgullo, la autocompasión y la condenación, y derrámalo todo ante Él, porque ahí es donde comienza la verdadera paz. Y tú has tenido el valor de depositar toda tu vergüenza ante Dios, sin reservas, creyendo en las promesas que hace a quienes ya no soportan seguir solos. Si tu corazón anhela esta sanación, escribe en los comentarios: hoy pongo mi vergüenza a los pies de Jesús y acepto su perdón. No subestimes el poder de declarar públicamente esta decisión. A menudo es el paso de fe necesario para romper finalmente las cadenas invisibles del pasado. Y si crees que lo has visto todo, prepárate. Lo que viene a continuación desafiará todo lo que crees sobre la dignidad y la transformación. Marta corre por la habitación, con el rostro marcado por la tensión de quien ya no soporta tantas exigencias. Sus ojos, fijos en los 1000 detalles de la casa, buscan aprobación en cada rincón, como si el orden de las cosas dependiera del orden de su propia alma. El sudor le resbala por la frente. Sus manos no paran de moverse ni un segundo. Su mente gira entre tareas y expectativas, voces imaginarias juzgando cada gesto, cada error, cada plato que falta en la mesa. Afuera, el mundo exige, pero en su interior, Marta siente que el suelo cede, como si estuviera a punto de derrumbarse bajo la presión invisible de complacer a todos y cumplir roles que nadie reconoce. En el centro de la casa, María, sentada, contempla a Jesús, mientras Marta, sofocada, siente la creciente sensación de abandono. ¿Alguien ve su esfuerzo? ¿O todo lo que hace es siempre insuficiente? En un instante de cólera se vuelve hacia el maestro. Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado hacer todo el trabajo sola? Dile que me ayude. En este llanto, Marta verbaliza el dolor de alguien que ya ha superado el límite de su resistencia. Es como si sus palabras hicieran eco del llanto silencioso de quienes se agotan intentando cumplir las expectativas de los demás, hasta que ya no pueden más, hasta que su alma clama por ayuda. Y entonces Jesús responde, no con reproche, sino con una inesperada llamada de alivio. Marta, Marta, estás preocupada y angustiada por muchas cosas, pero pocas son necesarias, o mejor dicho, solo una. María ha elegido lo mejor y nadie se lo quitará. El toque de las palabras del maestro corta como la luz la agitación interior. Lo que pesa sobre Marta no es solo el exceso de tareas, es el deseo desesperado de ser suficiente para su familia, para los demás, para sí misma. Es el miedo a decepcionar, a ser descartada, a no poder mantener la máscara de alguien que puede con todo. ¿Quién no se ha sentido así? ¿Cuántas veces llevas cargas que no te corresponden, intentando cumplir exigencias que nadie verbaliza, pero que resuenan en tu pecho como obligaciones eternas? No se trata solo de hacer por hacer, sino de intentar demostrar tu valía con esfuerzo, esperando un reconocimiento que nunca llega. Y con cada día que pasa, el cansancio se acumula, transformando el corazón en una olla a presión a punto de estallar. Pero lo que nadie te ha dicho es que este ciclo no estaba destinado a ser eterno. El secreto, revelado por Jesús a Marta, es desarmar la trampa de vivir para cumplir las expectativas de los demás.
de buscar incesantemente la aceptación externa, olvidando el alimento que el alma necesita con tanta urgencia. En el fondo, no es el mundo lo que tanto exige, es el miedo a no ser amado, la aprensión de ser invisible si dejas de servir, la ansiedad de quienes piensan que si no están siempre resolviendo todo, nadie los volverá a mirar. ¿Qué tal si hoy te detuvieras un instante a sentarte a los pies de Jesús? ¿Y si tu identidad no residiera en lo que haces, sino simplemente en la tierna sensación de ser amado? ¿Realmente Dios te valora menos cuando descansas en Él? ¿O es ese el verdadero lugar donde tu alma encuentra alivio? Jesús, mirando a los ojos cansados de Marta, le ofrece una invitación revolucionaria. Ven, detente, escucha, recibe. No eres tú quien lo sostiene todo. Yo soy el sustento de tu vida. Suelta la carga que no es tuya. Déjame calmar lo que nadie ve. Hay un misterio aquí. Tal vez nunca te enseñaron que la paz interior no proviene de la aprobación de los demás, sino del encuentro con Dios mismo. Las voces de las exigencias insistirán, pero la voz del Señor es más fuerte. Hoy calmo tu alma. ¿Has pensado alguna vez en cuántas veces te has perdido en el miedo a no estar a la altura de las expectativas, a ser insuficiente, a no cumplir con todas las expectativas? ¿Alguna vez has imaginado que quizás lo que te agota por dentro no es el trabajo en sí, sino la urgencia de ser aceptado a cualquier precio? Quizás estás escuchando este mensaje ahora porque el Señor ha decidido interrumpir este ciclo en tu vida, no para señalar defectos, sino para liberarte de la prisión invisible del perfeccionismo y la necesidad de agradar. Y no es extraño que a menudo asociemos el amor con el desempeño. ¿Acaso nuestras viejas heridas nos han hecho creer que necesitamos merecer cuidado, atención, descanso? Pero Jesús, lleno de compasión, nos dice: hijo, hija, ya basta, ya basta. No quiero que vivas arrastrándote para que te noten. Ven, siéntate, simplemente sé. Mi presencia es lo único que importa. Respira hondo ahora. Cierra los ojos, si puedes. Imagina que el Señor llama tu nombre tal como llamó a Marta. Siente la ternura en la voz que no exige, sino que acoge. No necesitas demostrarle nada a Dios. Él ya te ama, Él ya conoce tu valor. Tu identidad no está en la cantidad de tareas realizadas, sino en el hecho de que eres un hijo, eres una hija. Puede que el mundo no se dé cuenta de cuánto haces, pero Dios ve cada esfuerzo, cada pensamiento, cada lágrima. Y te invita en este momento a soltar el peso y experimentar el verdadero descanso. No hay nada más liberador que escuchar al Salvador mismo: yo calmo tus ansiedades. Tu valor no está en lo que das, sino en quién eres para mí. Y si actualmente estás al borde del colapso emocional, abrumado por el deseo de complacer a todos, recuerda que el alivio está disponible en la promesa de Jesús. Confía, Él no ignora el dolor oculto, no desprecia el llanto silencioso de quienes ya no pueden soportarlo en su interior. La paz está disponible. Hay sanación para el alma cansada, pero solo para quienes se atreven a ceder el control y entregarse al abrazo del Padre. Ahora, si este mensaje ha traspasado tus barreras y ha tocado tu desesperación silenciosa, escribe en los comentarios: acepto el descanso de Jesús. Esto es más que un comentario, es un acto público de entrega, una declaración de que ya no vivirás para complacer a todos, sino para ser amado por aquel que puede consolar todo aquello que nadie más comprende. Porque después de todo, hay algo aún más profundo en la llamada de Jesús a Marta que solo quienes se detienen a escuchar pueden descubrir. Abre tu corazón. El siguiente paso en este viaje puede revolucionar tu vida interior. En el calor sofocante de Jericó, la multitud se apiña por las estrechas calles, mientras Jesús se acerca. El murmullo es casi insoportable para Zaqueo. Su corazón late como un pájaro en medio de la tormenta. Evita las miradas, sintiendo el peso del desprecio cada vez más sofocante. Toda la ciudad parece saber quién es, pero a nadie le importa lo que siente por dentro.
El hombrecillo se sube a un árbol, no por curiosidad, sino porque ya no soporta el dolor de su soledad. Se ve a sí mismo como un paria, alguien cuya existencia provoca repulsión, alguien que no ha sido amado. Los murmullos lo persiguen: traidor, pecador, ladrón. ¿Por qué nadie ve que tras los actos condenables se esconde un Zaqueo aplastado por la vergüenza? El sufrimiento que corroe sus entrañas es antiguo, crece con cada moneda ganada, con cada relación destruida. Es una carga invisible pero opresiva que clama por alivio, algo que parece un sueño lejano. Quizás tu corazón también esté cansado de llevar etiquetas, de intentar esconderte de tu propia historia o de sentirte aplastado por la identidad que el mundo te ha impuesto. ¿Cuántas veces has deseado escapar de tu propio nombre, huir de aquello en lo que te has convertido? Se necesita valentía para admitir que ya no puedes más, y quizás eso es lo que Dios te dice hoy. ¿Para qué seguir soportando solo cuando Él ya ha preparado la restauración para tu alma? En ese árbol, Zaqueo está convencido de que nadie notaría su presencia, y mucho menos alguien como Jesús. Pero la mirada de Cristo atraviesa la multitud como un rayo de esperanza, atravesando capas de vergüenza y autodesprecio. Jesús no solo se fija en Zaqueo, sino que lo llama por su nombre, como diciendo: conozco tu dolor, veo más allá de tu pasado, sé lo que te pesa. El impacto de estas palabras es devastador. Zaqueo, baja pronto, porque hoy debo quedarme en tu casa. De todos, es Zaqueo quien recibe la invitación. De todos, es el más rechazado y odiado quien se convierte en el objetivo de la visita divina. Tras este gesto se esconde una verdad que lo revoluciona todo. No importa cómo te haya etiquetado el mundo, ni lo avergonzado que estés de la historia que has construido. Cuando Jesús entra, tu verdadera identidad se restaura. Quizás, en el fondo, estás seguro de que no mereces ser visto, de que tu alma está marcada por errores que nadie olvida. Pero, ¿y si la mirada de Dios es exactamente la contraria a los juicios humanos? ¿Y si lo que realmente necesitas no es soportar otro día de autodesprecio, sino dejar que la voz del Señor te penetre como un bálsamo, calmando toda la agitación? No es casualidad que Jesús se detenga allí mismo, ante aquel hombre abatido por la vergüenza. La llamada de Cristo es disruptiva. Nada de lo que has hecho te impide ser objeto del amor transformador de Dios. ¿Qué te impide hoy bajar del árbol del autocastigo y abrir tu corazón a algo nuevo? El pasado de Zaqueo era público, su culpa notoria, pero la paz llegó en el momento en que permitió que Jesús ocupara el espacio de la vergüenza. Hoy calmo tu alma. Resuenan estas palabras, porque Dios te dice ahora que no eres tú quien debe cargar eternamente con el peso de no poder soportarse a sí mismo. La multitud murmuraba, preguntándose cómo Jesús podía entrar en la casa de un pecador. Pero la misericordia de Dios no sigue la lógica de la condenación humana. La restauración no depende de tu historia ni de la opinión de los demás. En este encuentro, Zaqueo no solo recupera su dignidad, sino que se redescubre como alguien digno de acogida, comunión y un nuevo comienzo. Si hoy tu vergüenza grita más fuerte que cualquier esperanza, si ya no soportas tu propio reflejo y sientes que no perteneces a ningún lugar, mira a Cristo que está frente a tu historia. Él ignora las acusaciones externas e internas y dice: hoy me conviene entrar en tu casa, habitar en tu vida, reconstruir lo que se ha roto. El secreto que pocos comprenden es que nadie está tan distante, tan manchado, tan cansado por dentro, que Dios no pueda restaurar y transformar. La invitación es a que te dejes ver en tu totalidad, con todo lo que te agobia, porque así es como comienza la sanación. Y quizás el verdadero milagro sea aceptar que a pesar de todo el juicio, Jesús no te ve como te ve el mundo. Él ve lo que puedes llegar a ser cuando la gracia te alcanza.
¿Has considerado alguna vez que la vergüenza podría ser el presagio de tu restauración? ¿Podría el peso que te impide avanzar ser simplemente un recordatorio de que es hora de recibir un nuevo nombre, una nueva oportunidad? Dios te dice hoy, no hay abismo de dolor que Él no cruce para calmar tu alma, pero presta atención. ¿Y si lo que considerabas un fracaso es de hecho terreno fértil para el encuentro más grande de tu vida? No te dejes convencer de que debes seguir reprimiendo tus emociones para siempre. La invitación es a experimentar la presencia que trae descanso, la misma presencia que levantó a Zaqueo del árbol y lo convirtió en anfitrión de milagros. Si este mensaje tocó tu dolor secreto, escribe en los comentarios: quiero que Jesús entre en mi casa. Que tu testimonio sea un acto de valentía, un paso público de fe ante todo lo que te ata al pasado. No aceptes la mentira de que tu destino es permanecer al margen, ni de que tu dolor es demasiado invisible para ser visto por los ojos del Eterno. Prepárate, porque otro encuentro transformador está más cerca de lo que imaginas, y quizás lo que venga después sea la respuesta que tu corazón ha esperado durante tanto tiempo. Las cadenas se tensan alrededor de las muñecas de un hombre en medio del caos a la orilla del lago. El olor a abandono impregna el aire. Los aldeanos están distantes, temerosos, demasiado acostumbrados al terror nocturno de los gritos que resuenan entre tumbas y piedras. Él, el Gadareno, es el retrato de un alma agotada. Ya nadie intenta ayudar, todos se han dado por vencidos. ¿Qué lleva a un ser humano a soportar tantas ataduras, además del miedo a enfrentarse a su propio vacío? La respuesta late en palabras silenciadas por el tiempo. Cuando el dolor interior alcanza su límite, la desesperación se vuelve rutina y el corazón se refugia tras muros invisibles. El escenario bíblico es inhóspito, pero familiar para quienes sienten que nada puede romper el ciclo de hábitos destructivos, para quienes preguntan: Dios, ¿por qué ya no puedo soportarlo por dentro? En la oscuridad del aislamiento, el hombre encadenado actúa como muchos que observan, luchando solos contra vicios secretos, ciclos que consumen y moldean la identidad. Cada cadena es un recordatorio de intentos fallidos de superar impulsos, de noches dedicadas a reinventar promesas de cambio. Es un peso que día tras día se vuelve insoportable incluso para el alma más resiliente. Jesús cruza el mar, desembarca en la región de Gadara y nadie lo invita, salvo el grito silencioso de un corazón que ya no aguanta. El encuentro es abrupto, el hombre corre, se arrodilla con la mirada perdida, una mezcla de terror y esperanza. Ya no hay máscaras, solo el deseo primordial de ser libre. La multitud observa desde lejos, incapaz de ver las batallas que se libran en la mente de aquel prisionero de su propio cuerpo. La presencia de Jesús provoca una reacción incontrolable. Incluso los demonios reconocen quién llega. Saben que cuando la presencia del Hijo de Dios invade el alma, hasta las prisiones más antiguas tiemblan. No es solo una escena del pasado, se repite en tu vida cada vez que te das cuenta de que, en tu interior, hay algo de lo que no puedes liberarte. ¿Has notado alguna vez que nadie habla del tormento silencioso de luchar solo contra un patrón destructivo? ¿Por qué preferimos ocultar nuestras prisiones en lugar de clamar por ayuda? Tal vez el miedo al juicio sea mayor que el dolor de las cadenas. Tal vez la vergüenza haga parecer mejor acostumbrarse al cautiverio emocional. Y vieron al hombre que había estado endemoniado sentado allí, vestido y en su sano juicio. Marcos 5:15. Cada palabra de este versículo es un retrato de la transformación completa que puede alcanzar alguien que, en su interior, ya no soporta ningún peso. El antes y el después son inconfundibles. De marginado y temido, el hombre gadareno recupera su humanidad.
Él que antes estaba desnudo y fuera de sí, ahora está sentado, sereno, libre. El poder de Jesús actúa no solo en las áreas visibles, sino principalmente en las corrientes del alma, aquellas que nadie ve, pero que transforman la alegría en tristeza, la voluntad en apatía, la esperanza en resignación. Si te sientes prisionero de hábitos, adicciones emocionales, pensamientos que no puedes controlar, recuerda que Jesús cruza la tormenta para alcanzar a quienes ya no la soportan. No importa cuán vergonzoso o antiguo sea el patrón, no importa si sientes que todos ya han desistido de creer en tu cambio. Él no solo cree, sino que declara la libertad en tu ser interior. El impacto práctico de esta historia no solo reside en el milagro narrado, sino en cómo Jesús redefine la dignidad de alguien considerado un caso perdido. Liberarse de lo que nos esclaviza desde dentro es recuperar una identidad olvidada y retomar el control de la propia historia. Y no termina ahí. Tras recibir la libertad, el hombre anteriormente poseído por un demonio desea seguir a Jesús, pero siente un llamado aún mayor: ir y contar lo que la compasión divina ha hecho por él. El ciclo se rompe. La transformación que parecía imposible se convierte en un testimonio vivo de restauración. Aquí está la invitación. Al reconocer tus propias ataduras, puedes clamar a aquel que rompe todas las cadenas. Por difícil que sea admitirlo, incluso si lo has intentado y fallado innumerables veces, es hora de entregarle a Jesús lo que ya no soportas. No te dejes engañar por la creencia de que algunas prisiones son insuperables. De hecho, el mayor error es conformarse con ellas. Lo que Jesús hizo por este hombre, lo hace por cualquiera que, en lo más profundo de su ser, clama por liberación. Ahora quiero que formes parte de esta cadena de fe. Si sientes de todo corazón que necesitas esta liberación, declara tu esperanza en los comentarios. Jesús, rompe mis cadenas y restaura mi alma. Este acto es público, una entrega valiente de alguien que se niega a permanecer donde el miedo y la adicción intentan retenerlo. Y si este mensaje te conmovió, dale me gusta a este video y compártelo con alguien. Este simple gesto podría ser el eslabón perdido para que esta palabra llegue a otra vida. Dar me gusta y compartir en este espacio no es solo participación, es una semilla de fe, un movimiento espiritual que trasciende la pantalla y siembra esperanza en la desesperación de otros. ¿Te imaginas si cada persona que alguna vez se ha enfrentado a prisiones emocionales hubiera recibido esta palabra de liberación? ¿Cuántas historias podrían haberse reescrito? Pero antes de que creas que lo has visto todo, comprende esto. Existen dimensiones de sanación interior que quizás nunca hayas experimentado. Y si te dijera que hay una verdad oculta en esta narrativa, una clave que puede transformar tu camino aún más profundamente. No pienses que solo porque has roto algunas cadenas, no hay otras, esperando la intervención de Dios. Prepárate porque, en las siguientes palabras, una revelación inesperada puede ser el comienzo de una nueva etapa de restauración. Lo que viene a continuación desafía tus creencias sobre los límites, el dolor y los nuevos comienzos. Las huellas de Moisés se hundían en el arenoso suelo del desierto, mezclando polvo y sudor en una rutina de olvido. Nadie vio al hombre que una vez se enfrentó a palacios, que una vez llevó la esperanza en sus manos y ahora se arrastraba, día tras día, a la sombra de su propio pasado él, que una vez tocó la promesa, ahora se encontraba reducido al silencio del anonimato. El peso del fracaso quemaba más que el sol en su piel cicatrizada. Moisés sentía dentro de sí una tormenta tan feroz que ningún muro erigido por el tiempo podría contenerla. Era como si esa voz interior dijera noche tras noche: fuiste demasiado lejos, caíste demasiado bajo, ¿volver a empezar? Imposible, Dios ya lo ha olvidado. Y esa pregunta resonó poderosa. ¿Por qué ya no puedes soportarlo más en tu interior? ¿Por qué hay algo dentro que duele,
quema y te impide siquiera levantar la vista al cielo, como si hubiera una distancia insalvable entre tú y la posibilidad de un nuevo comienzo. Moisés, como tantos de nosotros, creía que el desierto era el fin. En la soledad abrasadora, intentando acallar los recuerdos que lo acusaban, se encontró atrapado en una prisión sin barrotes, pero con muros de vergüenza, miedo y culpa. ¿Cuántas veces te has mirado al espejo, buscando alguna esperanza para empezar de nuevo, solo para oír esa voz cruel que dice que no hay salida para quienes han fracasado tanto? En la llanura silenciosa, mientras el rebaño pastaba a lo lejos, Moisés apartó la mirada de todo recuerdo doloroso, de toda expectativa frustrada, de todo lo que no había logrado. El pasado era su tormento y el miedo a empezar de nuevo, su condena diaria. No es diferente para quienes, incluso después de una caída, sienten que el corazón les pesa más que cualquier cruz. ¿Te has sentido alguna vez así, demasiado agotado para volver a intentarlo, paralizado por viejos recuerdos y el miedo a volver a fracasar? Esta parálisis no es solo miedo, es un grito silencioso que implora paz, pero teme volver a ser decepcionado. Dios te dice hoy: ¿por qué cargar con el peso de empezar de nuevo solo, si mi llamado continúa, incluso cuando crees que no hay salida? Es en este escenario, cuando toda esperanza parece sepultada, que algo inesperado rompe la monotonía. Una zarza ardiente, un fuego que no consume, una voz que cruza el desierto y el pasado y grita: «Moisés, Moisés». Dios no le habla al Moisés del palacio, al líder confiado y audaz. Dios le habla al Moisés, roto, oculto y desacreditado. No espera la perfección para llamarte. No espera que reconstruyas tu propia dignidad solo, ni que te deshagas de los escombros emocionales antes de escuchar lo que tiene que decirte. Dios interviene precisamente en el momento en que el alma parece incapaz de soportar otro intento fallido. No ignora tu dolor, no trivializa tus miedos, ni disminuye la intensidad de lo que sientes. Al contrario, viene a sanar lo que nadie ve, a restaurar lo que el fracaso ha ahogado silenciosamente. En ese momento de duda y asombro, Moisés escucha una llamada que reescribe su historia. «Ven, pues, ahora, y te enviaré a Faraón». Éxodo 3:10. Fíjate, Dios llama por su nombre a alguien que ya había sido olvidado incluso por él mismo. No pregunta por el pasado, no enumera los fracasos, no le restriega la vergüenza de la caída, simplemente propone un nuevo capítulo. ¿Alguna vez has pensado que quizás, precisamente en tu momento más roto, Dios está planeando un nuevo comienzo? ¿Es tu dolor realmente un punto final o podría ser el punto de partida de una misión que nunca imaginaste? ¿Cuántas veces te han dicho que solo después de limpiar todas las heridas estarías listo para servir? Pero la realidad espiritual es muy diferente. La invitación divina llega cuando el alma ya no puede soportarlo, cuando los recursos internos se agotan y las excusas se multiplican. Dios conocía todos los errores de Moisés, conocía sus huidas, su violencia, su vergüenza, su miedo, y aún así lo eligió para ser un canal de liberación. El llamado no llegó como castigo, sino como redención. Lo que para muchos sería un punto, Dios lo transforma en una coma. Lo que para todos parecía ruina, Dios lo convierte en una plataforma para milagros. El miedo a empezar de nuevo, que paraliza y asfixia, es precisamente el terreno donde florece la gracia divina. No necesitas esperar a ser fuerte para escuchar la voz de Dios. No necesitas sentirte completo para creer que un nuevo comienzo es posible. El secreto está en aceptar que el llamado no depende de tu pasado, sino del futuro que Dios ya ha preparado. Ante la zarza ardiente, Moisés tembló, dudó, se sintió incapaz, y tal vez, como él, insistes en enumerar tus limitaciones, argumentar sobre tus traumas, justificar tu cansancio.
Pero mientras te aferras a lo que ya no puedes soportar, el Señor insiste en darte una misión mayor que tu miedo. El te envío de Dios no es una exigencia. Es un acto de amor radical que transforma la vergüenza en valentía, la culpa en destino, el agotamiento en verdadero descanso. Moisés descubrió que no tenía que enfrentarse solo al Egipto del pasado. Descubrió que por mucho que su ser interior clamara por alivio, Dios calmaba cada tormenta con una promesa: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Si las voces interiores aún te acusan, si el miedo a volver a intentarlo palpita como una herida abierta, recuerda esto: el Señor no teme tus fracasos, no se cansa de tus caídas. Él es el único capaz de calmar tu alma cuando todo en ti quiere rendirse. Y cuando llama es para sanar, restaurar y comenzar de nuevo. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces has enterrado tus sueños porque creíste que era demasiado tarde para empezar de nuevo? ¿Cuántas personas te dijeron que nunca cambiarías y terminaste creyéndoles? No existe una verdad mayor, un llamado que te invita a confiar en la voz de Dios más que en los ecos de tu propio miedo. Deja que la promesa resuene más fuerte que la acusación. Dios aún envía, aún restaura, aún transforma desiertos en caminos. La pregunta para tu corazón hoy es: ¿seguirás permitiendo que la vergüenza o el fracaso te paralicen? ¿O responderás al llamado divino que insiste en que a pesar de todo aún hay una misión, aún hay sanación, aún hay un futuro para ti? Si este mensaje resonó con tu dolor, declara en los comentarios: Señor, confío en el nuevo comienzo que solo tú puedes dar. Haz de esto tu acto de fe, tu clamor de libertad y tu respuesta a toda acusación interna que intente impedirte creer que es posible empezar de nuevo. Y si ahora parece imposible, prepárate, porque hay algo aún más profundo en este camino. Lo que Dios está a punto de revelarte sobre tu nuevo comienzo desafiará todo lo que siempre has creído sobre los límites, los fracasos y las nuevas oportunidades. Incluso le robaron el derecho a ser llamado hermano José, a un adolescente. Sintió el rechazo de quienes más debieron protegerlo. En el calor abrasador de una mañana árida, estaba en el fondo de un pozo. Los sonidos apagados de la tierra circundante agudizaban aún más su dolor. Los ecos de la risa cruel de sus hermanos vibraban en su pecho, mezclados con el olor a tierra húmeda y miedo. En ese instante, envuelto en la oscuridad, José comprendió una dolorosa verdad. La soledad que causa el rechazo no solo hiere el cuerpo, sino que corroe el alma. ¿Alguna vez has experimentado esta ausencia cuando lo único que querías era un abrazo, una mirada de aceptación, una palabra de quien más amabas? ¿Cuántas veces has intentado comprender por qué, en tu interior, ya no soportabas sentirte invisible a los ojos de quienes deberían verte? En el silencio sin respuesta, la mente grita y te preguntas si este vacío alguna vez se llenará. Los días de José no mejoraron de inmediato. Escapar del pozo fue solo una transición a la humillación aún más cruel de ser vendido, como mercancía sin valor, entregado a extraños por sus propios hermanos. Imaginen la conmoción. Esa mirada que antes buscaba aprobación, ahora solo encuentra rostros cerrados, corazones que han elegido el camino más frío. Camino a Egipto, José sintió que las marcas invisibles del rechazo se profundizaban en su interior. En el fondo resonaba la pregunta: ¿por qué nadie me quiere? ¿Qué hay en mí que despierta este desprecio? El silencio de Dios parecía ensordecedor, pero era un silencio cargado de promesas. Si exteriormente todo apuntaba al abandono, interiormente ya no soportaba el dolor. Pero Dios ya comenzaba a escribir una historia de silenciosa esperanza. Muchos creen que el dolor del rechazo sanará con el tiempo, ¿pero realmente lo hará? ¿O hay una voz divina más profunda que dice: nunca te rechacé, ni siquiera cuando todos te dieron la espalda? José terminó en la casa de Potifar,
con heridas invisibles. Se dedicó, fue fiel, buscó hacer el bien, pero la vida pareció burlarse de él al arrojarlo, ahora, a prisión por una acusación injusta. El ciclo de rechazo y abandono se repitió, y las oscuras celdas de Egipto resonaron con los gritos silenciosos de todos los que sintieron sus almas implosionar de dolor. ¿Cuántos han pasado noches en vela, rebuscando en el pasado e intentando comprender dónde perdieron el derecho a ser amados? Es en este punto que la historia de José deja de ser del pasado y se convierte en un espejo de tu propia alma. ¿Cuántos ya no soportan vivir exiliados en sus propios hogares, cargando en sus corazones la soledad de no ser recibidos ni escuchados? Dios te dice hoy, hay un propósito en este valle oscuro, una mano invisible que siembra semillas de esperanza donde solo hay cenizas. En los fríos pasillos de la prisión, José continuó ejercitando lo que le quedaba de fe. Escuchaba los lamentos de otros prisioneros, reconociendo en ellos el mismo grito silencioso que resonaba en su interior. Pero aún así, algo en su interior se negaba a morir, la certeza casi insana de que Dios transforma el mal en bien. Esa semilla, casi sofocada por el rechazo, brotó con el tiempo. Y lo improbable sucedió. Los sueños que parecían burlarse de él se convirtieron en el puente hacia la liberación, no solo para él, sino para muchos. Cuando el copero del rey finalmente se acordó de José, la respuesta tardía demostró que el tiempo de Dios no es el mismo que el de los hombres, y que lo que parece abandono puede, de hecho, ser un cuidado redentor. El versículo de Génesis 50:20 no es solo una declaración de victoria, sino un rayo de luz para todos los que alguna vez han llevado el estigma de la exclusión en sus almas. Dios transformó en bien el mal que planearon contra mí. José, ahora frente a sus verdugos, no solo los perdona, sino que ve que el rechazo abrió el camino a un destino más grande que el dolor. Y aquí es donde la historia se conecta con tu angustia. Quizás hoy miras atrás y solo ves el pozo, la venda, la prisión, los rostros que te negaron, las palabras que te hirieron. Pero ¿y si, en este mismo momento, Dios está usando cada lágrima que cayó en secreto para preparar terreno fértil para la esperanza? ¿Y si tu dolor no es un final, sino el comienzo de un propósito que aún no comprendes? Quizás no sea falta de fe, sino un llamado a confiar radicalmente en que incluso el dolor más profundo puede ser transformado por aquel que nunca te rechaza. ¿Cuántas veces has querido clamar a Dios preguntándote, ¿por qué en mi interior ya no soporto esta carga? ¿Acaso la cura para la soledad que parece aprisionar tu alma depende solo del tiempo? ¿O existe ahora mismo una promesa viva que pueda calmar tu desamparo? Dios te dice hoy, Él sabe lo que es sentirse traicionado, rechazado, solo, y precisamente por eso puede rehacer en ti lo que el dolor intentó destruir. No te dejes engañar por la apariencia de abandono. La misma mano que permitió a José experimentar el fondo del abismo fue la que lo levantó para gobernar una nación y reconciliar a una familia. Puede que lo que hoy parece injusticia sea, de hecho, el nacimiento de un nuevo capítulo. Si sientes que a nadie le importas, que eres invisible, que tus esfuerzos solo sirven para recibir silencio y dureza, permítete hoy dar un paso de fe. Declara en los comentarios, creo que Dios transforma el rechazo en honor. Abre tu herida públicamente, no como una debilidad, sino como un acto de valentía, porque la herida expuesta ante la mirada de Dios se convierte en un testimonio de restauración. La soledad, cuando se entrega al Señor, es la tierra donde florece lo imposible. Y no creas que todo termina aquí. Hay un aspecto aún más profundo de la gracia y la reconstrucción que pocos se atreven a ver. Algo reservado solo para quienes, incluso con el alma cansada de la lucha, se permiten continuar. Lo que estás a punto de descubrir podría ser el secreto que te falta para calmar tu corazón, no solo hoy,
sino para todo tu camino. El paralítico lleva décadas allí, junto al estanque de Betesda, rodeado de una multitud de enfermos e invisibles, esperando un milagro que nunca llega. La atmósfera se ve sofocada por la ansiedad de quien ya no soporta su propia carga, la espera interminable, la humillación diaria de no poder cambiar su propia historia. Observa el movimiento de las aguas, ve a otros precipitarse delante. Siente que el tiempo se le escapa y se pregunta en silencio, ¿por qué ya no aguanto más? Cada nuevo amanecer es una mezcla de esperanza diluida y un amargo sabor a resignación. El cuerpo inmóvil es el retrato externo de un alma en silenciosa desesperación, un alma que clama, Dios te dice hoy, ¿alguna vez me liberaré de esta prisión? La espera, en lugar de fortalecer, corroe. Nadie nota el peso que este hombre lleva. Esa mezcla de vergüenza ante los demás, rabia consigo mismo, la fría certeza de que, solo, nunca podrá salir de allí. Hay algo más cruel que anhelar un cambio y no lograrlo nunca. ¿Es justo creer que solo los más rápidos, los más fuertes, merecen una segunda oportunidad? El paralítico, en el fondo, refleja el corazón de miles de personas que ven este video y sienten que sus almas implosionan, asfixiadas por el agotamiento de luchar día tras día sin respuestas. ¿Quién no se ha encontrado viviendo el mismo ciclo, rogando por alivio, deseando desaparecer o despertar a una realidad diferente? ¿Cuántos se han preguntado, Dios te dice hoy, ¿cuánto tiempo soportaré este vacío, este peso invisible? En este escenario, Jesús aparece, no arma alboroto, no pregunta si el hombre tiene suficiente fe, no promete lo imposible para los años venideros. Mira el dolor oculto, lee las marcas de cansancio en su rostro, penetra las capas de sufrimiento que nadie puede ver. ¿Quieres curarte? La pregunta rasga el silencio, casi cruel en su simplicidad, como si dijera, ¿aún crees que puede haber una salida para tu alma agotada? El paralítico se justifica, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina. Revela el peso de alguien que siempre ha esperado que alguien lo viera, que alguien se preocupara, que algo cambiara desde afuera. Ya no lucha por un milagro, lucha por sobrevivir a la espera, pero Jesús va más allá. Una palabra de autoridad corta la narrativa del dolor. Levántate, toma tu lecho y anda. Juan 5:8. No es solo un mandato físico, es la declaración de que las cadenas internas pueden romperse en un instante cuando la voz del Hijo resuena en el abismo del alma. No se trata de la piscina, ni de las circunstancias, ni de quién está delante o detrás. Se trata del poder de quien calma el caos interior con una simple palabra. ¿Cuántas veces nuestra ansiedad por no poder cambiar se alimenta de la mentira de que la libertad está lejos, que depende de otros, que nuestro turno nunca llegará? Pero, ¿qué pasa si la respuesta que buscas está justo frente a ti, pidiéndote solo que la escuches? ¿Qué pasa si, incluso sin fuerzas, te atreves a creer que todavía hay una posibilidad de transformación ahora, no mañana? ¿Aún te queda valor para obedecer la voz de Jesús cuando todo dentro de ti grita que ya no puede esperar? La escena es impactante. El hombre no discute, no debate, no pide pruebas. Simplemente obedece y lo imposible sucede. Sus piernas, inmóviles durante tantos años, ahora responden a la orden del Salvador. El dolor paralizante, la vergüenza de depender de todos, la carga de una espera interminable. Todo se disipa en un instante. Jesús no lo sanó porque fuera el más resiliente ni el más paciente, sino porque decidió intervenir en la raíz del dolor, para lidiar con la desesperación que nadie veía. No es necesario ser fuerte, aguantar ni fingir que el alma está bien. Es en el clímax del agotamiento que Jesús lanza su palabra de restauración. La aplicación es brutalmente simple. Tú, que ya no te soportas, que te culpas por no poder progresar, necesitas saber que los milagros no son para quienes lo tienen todo bajo control, sino para quienes admiten
que ya no pueden luchar solos. No es vergonzoso tocar fondo. Es allí donde la voz de Jesús se escucha con mayor claridad. Quizás tu parálisis no sea visible desde fuera, pero ha consumido tu espíritu, tus noches, tu cordura. Quizás nadie comprenda la intensidad de lo que sucede en tu interior, pero hay un Salvador que te encuentra en el lugar del dolor y no te juzga, solo te ordena moverte. Hijo, hija, levántate. La sanación no se logra por méritos ni por desempeño espiritual, sino por la entrega. Entregar tu incapacidad al único que puede transformar tus limitaciones en el escenario de tu milagro. Ahora, mira dentro de ti cuántos años has esperado que algo cambie. ¿Cuántas promesas has escuchado? ¿Cuántos métodos? ¿Cuántos consejos? Y aún así sigues estancado en el mismo suelo frío mientras tu alma clama: ¿por qué ya no aguanto más? Es hora de afrontar la verdad. La liberación no llegará por la fuerza de tu brazo, sino por el poder de aquel que entra donde nadie más entra, en tu historia, tu trauma, tus límites. El mensaje de hoy es una invitación a abandonar el ciclo del autosabotaje, la autocompasión, de esperar de los demás lo que solo Cristo mismo puede hacer. ¿Seguirás esperando que alguien te saque del atolladero o, por fe, te levantarás al mandato de Jesús? La liberación comienza cuando permites que la voz del Salvador sea más fuerte que la culpa, el miedo y la ansiedad. No se trata de ignorar el dolor, sino de creer que hay un final posible, un final escrito por las manos de aquel que no necesita atajos, métodos ni explicaciones humanas para actuar. ¿Aceptas este llamado aunque tu alma esté cansada, aunque la esperanza parezca tan tenue como un hilo? ¿Cuántas sanaciones ha deseado Jesús obrar en tu vida? Pero tú seguías esperando que el milagro viniera de donde no podía venir. No te aferres al tanque, a la rutina, a la vieja historia de incompetencia hoy. El mensaje es levantarte, recoger lo que queda del dolor y reescribir tu camino. Si escuchar este mensaje te cambió el corazón, si se te llenaron los ojos de lágrimas, porque por fin alguien verbalizó el peso que te consume por dentro, escribe ahora en los comentarios: Señor, ya no aguanto más solo, alcánzame. No te avergüences, esto no es debilidad, es el comienzo de la liberación que Jesús tiene preparada para ti. Tu gesto, tu declaración pública de vulnerabilidad puede ser el paso que falta para que tu vida cambie por completo. Si ya no soportas cargar con todo solo, permite que el Salvador sea tu respuesta. Y si crees que tu historia ya está escrita y que ya nada puede cambiar, prepárate para lo inesperado, porque lo que sucede cuando Jesús mira tu dolor puede ser tan transformador como lo que le sucedió a aquel hombre en el estanque de Betesda. Pero eso no es todo. Hay otro secreto oculto en las Escrituras sobre qué hacer cuando la esperanza parece muerta, y es algo que casi nadie nota. Lo que está a punto de revelarse puede redefinir tu camino hacia la sanación de maneras que nunca imaginaste. Ana está de rodillas, con el rostro pegado al frío suelo del templo, los hombros sacudidos por sollozos silenciosos que nadie ve. Todos a su alrededor parecen distraídos, ocupados, indiferentes al peso insoportable que lleva en el corazón. El sacerdote, Eli, la observa desde lejos sin comprender, juzgando que tal vez la mujer está borracha y no reza. En la mente de Ana resuenan palabras de humillación, los comentarios de Penina, el silencio de Elcana, la sensación de ser nada, de ser olvidada incluso por Dios. Ya no soporta el dolor sordo de parecer invisible a los ojos del cielo. Esta larga espera, la ausencia de respuestas, la sequedad del alma que ningún consuelo humano puede llenar. El templo, símbolo de la presencia divina, también parece escenario del mayor silencio. No hay señales, ni voz, ni promesas cumplidas. ¿Cuántos de los que me escuchan ahora también sienten la desesperación de no poder soportar ya el vacío interior?
esta angustia de llamar a la puerta del cielo y recibir solo un eco. Esas lágrimas que caen no son de debilidad, sino del coraje de quienes lo han intentado todo y sin embargo parece insuficiente. ¿Acaso el Padre se ha olvidado de sus hijos? ¿O está en silencio preparando algo que los ojos humanos no fueron creados para ver de inmediato? En el corazón de Ana late la pregunta que te desgarra por dentro. ¿Por qué la espera es tan larga? ¿Por qué el dolor del olvido parece la sentencia final de su historia? Sin embargo, Dios observa el llanto invisible, escucha el gemido que no se puede articular con palabras. El cuerpo se debilita, el alma se cansa, el tiempo se desliza lentamente, y cada mes sin respuesta es un cruel recordatorio de que la vida está detenida, congelada en la misma escena de dolor. Tú que te sientes borrado, olvidado, quizás miras a los demás y ves bendiciones, respuestas, puertas que se abren, mientras que en tu historia nada se mueve. ¿Hay algo mal en ti, en tu fe, o es Dios mismo quien decide ignorar a algunos de sus hijos? Esta es la mentira que susurra el dolor. El mismo Eli no comprende a Ana, pero Dios no está distante. Es en el silencio del templo, entre las palabras ahogadas y los ojos hinchados de tanto clamor, que el milagro comienza a tomar forma, invisible, innegociable, imprevisto. El Creador no se mueve por la obra, sino por la sinceridad. Tal vez lo que más desarma al cielo no son los gritos de desesperación, sino los suspiros honestos de quienes se dan por vencidos porque ya no soportan intentarlo solos. En ese momento, la historia de Ana conecta con la tuya. No solo pide un hijo, pide ser escuchada, ser recordada, que Dios mire más allá de los altares, más allá de las apariencias y vea el dolor de alguien al borde del colapso. El versículo resuena con fuerza. Ana concibió y dio a luz un hijo. 1 Samuel 1:20. El milagro no llegó con un trueno, ni en una visita angelical, sino como fruto de un silencio traspasado por la oración. Una respuesta que nadie más esperaba, ni siquiera ella. El secreto es que cuando llegas al límite, Dios inicia lo sobrenatural. La esterilidad no era solo física, sino del alma. La sensación de ser abandonado, de ser olvidado por todos, incluso por los cielos. Pero el Todopoderoso no desprecia el llanto de los que están en el polvo. Al contrario, escribe sus mayores milagros en páginas manchadas de lágrimas. Lo que parecía el olvido fue, de hecho, terreno fértil para algo que cambiaría no solo la historia de Ana, sino la de todo un pueblo. Tómate un momento para sentir lo que se te dice ahora mismo. Dios no ignora tu clamor silencioso, no desprecia tu súplica impotente. Lo que Él alimenta en tu silencio no es desprecio, sino milagros que solo llegan a quienes ya no aguantan la espera. Esta incomodidad, este llanto oculto, es el comienzo de una respuesta que cambiará tu trayectoria y la de muchos otros. Tanto Ana como tú, en el fondo, buscan alivio para un alma cansada de ser olvidada, pero la respuesta de Dios nunca es pequeña, nunca solo para aliviar el dolor. Es para inaugurar nuevos comienzos, nuevas historias, nuevas generaciones. Y entonces, cuando todo parecía imposible, el vientre estéril da a luz a Samuel. No solo un hijo, sino un profeta, una voz, un futuro. ¿Te has parado a preguntarte si el silencio que experimentas no es, en realidad, Dios obrando algo más grande de lo que tu mente puede comprender? ¿Qué tal si cuestionas la máxima de que quien espera siempre se cansa? Quizás, para quienes ya no aguantan, Dios reserva las respuestas más magníficas. Ahora, analiza tu propio camino. ¿Cuántas veces has creído que en el fondo ya no soportabas el olvido, rezando tanto sin ver cambios, soñando tanto sin cosechar los frutos? ¿Cuántas te han dicho que era hora de rendirte, de aceptar el silencio y seguir adelante sin esperanza? ¿Te has dado cuenta de que estos años de espera son de hecho la base de tu mayor testimonio?
Ana no fue recordada por sus votos o promesas, fue recordada porque persistió, incluso cuando todos habían dejado de creer en ella. Dios mismo, que parecía ausente, estuvo a su lado todo el tiempo, escuchando cada palabra no dicha. Tu corazón ahora, sangrando de agotamiento por dentro, es terreno fértil para milagros impredecibles. Lo que ya no puedes soportar puede ser precisamente lo que Dios use para redefinir tu historia. Permítete, por un momento, sentir esta esperanza penetrando tu corazón. Esta no es solo otra historia de milagros lejanos. Se trata de tu momento presente, de lo que Dios te dice directamente. No pienses que el silencio es indiferencia, es preparación. Mientras crees que todo está estancado, el cielo está en movimiento. Un punto de inflexión puede ocurrir cuando menos lo esperas, y lo que creías olvido puede revelarse como el comienzo de lo imposible. Dios no olvida a quienes claman con la verdad. ¿Estás listo para dejar morir hoy esta mentira del olvido? Es demasiado poderosa para ignorarla. Tu historia no se detiene, se está preparando, y cuando llegue tu hora, porque llegará, nadie podrá negar que fue la mano del Todopoderoso quien lo escribió todo. Si esta sensación de transformación ya late en tu corazón, declara con fe en los comentarios: creo que Dios está obrando en mi silencio. Tu declaración no es solo una expresión de sentimientos, es un acto profético, una semilla de fe sembrada justo cuando tu alma dice que ya no puede más. No dejes que el silencio te silencie, pero eso no es todo. Hay una verdad aún más profunda sobre la acción de Dios en los momentos más secos del alma. Prepárate, porque lo que está a punto de revelarse desafiará todo lo que entiendes sobre nuevos comienzos y nuevos alientos de vida. Zaqueo, colgado de una rama, observaba a la multitud que se congregaba en las calles de Jericó. Era un hombre de baja estatura, pero su dolor era inmenso. La sensación de ser ignorado, de pasar los días como invisible para los demás. A medida que el murmullo crecía a su alrededor, Zaqueo sentía el peso de una existencia marginada, marcada por miradas de desprecio e indiferencia. A cada paso, cargaba en silencio con el dolor de no ser notado, de vivir al margen, a pesar de tener recursos materiales. ¿Cuánta gente a su alrededor pasaba apresurada, desviando la mirada, como si su presencia contaminara el aire? Era un recaudador de impuestos, odiado por su propia gente, acogido por nadie. Esta sensación de ser un rostro más entre la multitud, asfixiado por la rutina y la distancia del afecto, le hacía preguntarse: ¿de verdad alguien me ve? ¿Importa mi lucha silenciosa? Esta inquietud no se limitaba a la pertenencia, sino a la identidad, el sentido y la dignidad. Si alguna vez has tenido la sensación de que, en el fondo, ya no soportas pasar desapercibido, si el silencio a tu alrededor resuena más fuerte que cualquier palabra, debes saber que hay un grito que solo Dios escucha, incluso cuando el mundo parece sordo. Ese día, la escena cambió a medida que la presencia de Jesús se acercaba. La emoción era distinta. Había esperanza en el aire, pero también la vieja duda. ¿Vería Jesús siquiera a un hombre como él? Para Zaqueo era más que curiosidad. Era el deseo urgente de ser visto, de ser reconocido, de saber si había redención para alguien como él, desgastado por dentro y cansado de ser una sombra. En el punto álgido de esta silenciosa desesperación, se subió a un sicómoro, un gesto de valentía y también de confesión. Necesito ver y ser visto. Necesito que alguien toque mi alma sofocada. ¿Cuántos de nosotros también buscamos refugios altos y solitarios, con la esperanza de que alguien note nuestra ausencia, nuestra sed de sentido? De repente, entre cientos de voces, una sobresalió. Jesús se detuvo justo allí, donde nadie solía detenerse. Levantó la vista y gritó: «Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa». Lucas 19:5.
Jesús no pronunció su nombre como una acusación, sino como una invitación. No lo llamó como lo haría la multitud, sino como quien conoce la vida secreta que clama desde dentro, las heridas del corazón que ya no soporta tanta indiferencia. Imaginen el impacto. Jesús no solo vio a Zaqueo, sino que lo priorizó, interrumpió su ruta, rompió el protocolo social para mostrarle al mundo y al propio Zaqueo que Dios ve, Dios llama, Dios conoce el cansancio que corroe el alma cuando la soledad se vuelve rutina. Hay algo profundamente revolucionario en este encuentro. El dolor de ser ignorado se transformó en segundos en un llamado personal a la dignidad. Lo que nadie más vio, Jesús lo vio. Lo que todos despreciaban, Él lo abrazó. Y allí, ante todos, Zaqueo fue restaurado no por su posición ni por sus riquezas acumuladas, sino porque el Salvador mismo habló directamente a su alma herida. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. La presencia de Jesús es ese gesto inesperado de misericordia que nadie ha recibido jamás. La mirada que atraviesa las capas del rechazo. La palabra que derriba los muros de la invisibilidad. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que pasas por la vida sin ser notado? ¿Alguna vez has cargado dentro de ti con el cansancio de dejar de ser solo una estadística, un detalle ignorado en el fondo de la vida cotidiana? Quizás, como Zaqueo, intentas esconderte en las higueras modernas, las redes sociales, el exceso de trabajo o incluso la resignación silenciosa, esperando que por fin alguien descubra el peso que llevas dentro. Pero la voz de Jesús te busca entre la multitud, te llama por tu nombre, te revela que el Señor reconoce cada batalla interior y ya ha preparado la restauración para tu alma. A pesar de lo que digan, a pesar de lo que tú mismo creas sobre tu valor, existe una verdadera oportunidad de sanación, de sentido, de redención plena. No te dejes engañar. El mundo no siempre ve las heridas invisibles, pero Dios las conoce en detalle. El versículo resuena como un bálsamo. Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Lucas 19:5. Esta frase transmite autoridad y ternura, rompiendo la dinámica de exclusión. Cristo no solo te observa, sino que se esfuerza por conectar contigo, por habitar tu historia, por transformar el caos interior en una paz profunda. El camino de Zaqueo muestra que cada vez que el agotamiento emocional amenaza con sofocar tus esperanzas, hay una promesa poderosa. El Señor ve donde nadie más quiere mirar, invade la rutina aburrida con una invitación personal, y este llamado es la respuesta divina al grito silencioso de tu corazón. ¿Por qué ya no soporto vivir así? Jesús dice: vine a calmar tu alma, a restaurar tu dignidad, a restaurar el valor que el mundo te robó. Quizás ahora mismo, en este preciso instante, estés viviendo días en los que todo parece transcurrir sin que tu presencia importe. Quizás la sensación de olvido se ha vuelto habitual y has aceptado vivir al margen, sin quejarte, simplemente aguantando, pero ya no puedes más. Pero, ¿y si el secreto para sanar este vacío no reside en ser notado por los hombres, sino en darte cuenta de que, desde el principio, Dios te ha visto? ¿Y si la respuesta a este sufrimiento oculto surge precisamente del encuentro más improbable? Una palabra, un gesto, una parada inesperada de Jesús entre la multitud. Esa es la diferencia radical del Evangelio. No eres tú quien necesita gritar hasta ser escuchado. Es Cristo mismo quien busca y llama, incluso cuando te sientes perdido entre la multitud. Siente el poder de estas palabras calando hondo en tu interior. Lo que parecía olvido es, de hecho, el escenario de un reencuentro transformador. El miedo a ser ignorado, la angustia de pasar desapercibido, el desánimo de no poder soportar más la rutina vacía. Todo se disuelve ante la presencia de quien conoce lo más profundo de tu ser. No es casualidad que Zaqueo bajara con prisa.
La llamada de Jesús restaura la urgencia de vivir, calma las tormentas interiores, renueva la identidad herida. Cuando pienses en rendirte, recuerda, hay una mirada divina fija en ti, una voz que transforma tu lamento en esperanza. Quizás estés escuchando esto y, en tu interior, sientas que ya no soportas el aislamiento, pero Jesús te dice, hoy quiero entrar en tu casa, en tu intimidad, en tu historia marcada por el rechazo. El secreto está en descender, en salir de tu escondite, en responder al llamado incluso cuando todo en tu interior quiera esconderse. Lo que Dios tiene para tu vida es infinitamente mayor que cualquier reconocimiento humano. Es redención, paz para el alma, sentido para tus días. Ahora deja que esta verdad llene el vacío. Tu historia no termina en las ramas de la soledad. Jesús no solo ve tu dolor, sino que decide sanarte en él. Si esta palabra te resonó, declárala en los comentarios con fe. Jesús, ya no quiero esconderme. Entra en mi casa, transforma mi historia, haz que me veas. ¿Quién sabe? Al hacer pública esta oración, quizás inspires a otra vida a emerger del anonimato del dolor y experimentar el toque restaurador de Dios. Pero eso no es todo. Hay un detalle oculto en este encuentro, algo que desafía nuestra forma de ver el sufrimiento. ¿Y si los peores momentos de invisibilidad fueran, de hecho, una preparación para el milagro de la aceptación? ¿Y si lo que llamas abandono fuera solo el escenario de la mayor restauración de tu vida? No te vayas, porque lo que viene después podría trastocar tu comprensión. Marta corre entre los rincones de la casa con gestos frenéticos, el tintineo de las ollas, el sudor goteando por su rostro mientras intenta controlar un torbellino que la consume. El escenario circundante es de silenciosas expectativas y exigencias. Todo debe ser perfecto, todos deben ser atendidos, nadie puede ver lo sofocada que está por dentro. Cada paso, cada movimiento es como llevar una carga invisible y su voz, que debería ser de paz, resuena con la ansiedad en cada latido. En el centro de la habitación, Jesús está allí, sereno, ofreciendo no solo palabras, sino una presencia que interrumpe el torrente de pensamientos desbocados. Marta siente el impacto de este encuentro. Es como si en ese momento Dios te dijera hoy, ¿por qué intentas llevar sola algo que ya he venido a cargar? Su invitación es silenciosa, pero profunda. Sentarse, escuchar, experimentar descanso donde antes solo había agitación. El dolor de Marta es el dolor de alguien que ya no soporta las presiones internas, la sensación de no ser suficiente, el miedo a decepcionar a los demás y la incesante exigencia de cumplir con sus expectativas. Quizás te veas reflejado en ella, intentando complacer, resolver problemas, ser perfecto. Y sin embargo, por dentro, todo se desmorona. No hay espacio para el alivio, ni siquiera para un pensamiento de tranquilidad, porque ser útil se ha convertido en un imperativo para merecer amor o aceptación. ¿Cuántas noches has pasado exhausto, con el corazón acelerado, con los pensamientos en conflicto, pensando que nadie comprende la agitación interna que te roba el sueño? ¿Lidiar con esta carga solo es realmente fortaleza o solo miedo a admitir que necesitas detenerte, relajarte y escuchar lo que Dios tiene que decir sobre tu ansiedad? Jesús ve a Marta perdida en sus tareas y pronuncia palabras que trascienden siglos, resonando con nuestro tiempo. Marta, Marta, estás preocupada y agitada por muchas cosas. Lucas 10:41. Ante el Maestro, la verdad no es una carga añadida, sino el comienzo de la liberación. Él no acusa, no exige más esfuerzo, simplemente revela que hay algo más valioso que toda la agitación, su paz. Y esta paz es una promesa viva para quienes sienten, en el fondo, que ya no pueden soportar luchar solos por su propia alma. El llamado de Jesús es un llamado a renunciar a la autosuficiencia que nos enferma, a renunciar a la ilusión de control, a experimentar el cuidado que solo Él puede dar.
¿Alguna vez te has parado a pensar si la felicidad está realmente en la prisa o si es hora de aceptar la invitación a descansar a los pies de Cristo y escuchar lo que Él piensa de ti? Quizás sea difícil aceptar que el camino para calmar el alma no reside en hacer más, sino simplemente en ser. ¿No es curioso cómo tanta gente, incluso cansada y débil, insiste en mantener una rutina sobrecargada como si detenerse fuera señal de debilidad? Nos ha enseñado el mundo a valorar solo a quienes producen, olvidando que la verdadera identidad proviene de la mirada de Jesús y no del aplauso ajeno. Muchas voces, externas e internas, dicen que solo quienes lo soportan todo en silencio son dignos de amor. Pero Dios te dice hoy, no fuiste creado para soportarlo todo solo. Hay un lugar seguro donde la presión se disuelve y el alma encuentra refugio. Es en su presencia. El versículo resuena con autoridad. Marta, Marta, te preocupas y te inquietas por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Lucas 10, 41, 42. Jesús no solo quiere aliviar tu ansiedad, sino transformar tu perspectiva. Desviar la atención de tus propios esfuerzos y devolverle el rumbo a tus días. Esto no significa abandonar responsabilidades, sino mirarlas desde una perspectiva diferente, con la confianza de que hay un Dios que se preocupa por tu corazón cansado, que no vino a exigir productividad, sino a ofrecerte verdadero descanso. Es como recibir un abrazo cuando todo parece a punto de estallar, como escuchar música suave en medio del caos. La paz interior no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios en medio de la tormenta. ¿Qué tal si declaras públicamente tu necesidad de descanso hoy? Si esta palabra resonó en tu dolor, escribe en los comentarios: Jesús trae paz a mi mente. Esto no es solo un comentario, sino un compromiso espiritual, un paso de fe, una petición sincera de alguien que ya no soporta caminar solo. Al compartir tu vulnerabilidad, puedes inspirar a otros que también están a punto de rendirse. Tu declaración puede ser un punto de inflexión, no solo para ti, sino para quienes, como Marta, creen que necesitan lidiar con todo sin ayuda. Si este video te conmovió profundamente, dale a me gusta y compártelo. Considéralo un acto de fe y evangelización. No es un clic más, es decir, elijo difundir esperanza, incluso en medio del dolor. Tu gesto puede ser el instrumento que Dios usa para alcanzar a quienes están a punto de derrumbarse por dentro. Permítete ser un canal de consuelo para quienes necesitan saber que el agotamiento no tiene por qué ser el fin de la historia. Hay un secreto en esta narrativa que pocos comprenden. La verdadera liberación no es externa, sino interna. Al aprender a confiar en las promesas de Dios, podrías pensar que el cambio llegará cuando todo a tu alrededor se calme. Pero lo que Jesús propone es lo contrario. Esa calma comienza cuando decides sentarte a su mesa, incluso si el caos continúa afuera. No te equivoques. Hay una paz tan profunda disponible que sobrepasa todo entendimiento, incluso cuando no tiene sentido humano. La invitación de hoy es a experimentar un alivio que no depende de las circunstancias, sino de una confianza renovada en el Dios que dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. A la luz de esta revelación surge la pregunta: ¿de verdad crees que solo serás amado cuando completes todas tus tareas, o estás listo para aceptar un amor que te tranquilice, incluso cuando nada se haya resuelto? ¿No es hora de romper esta cadena de ansiedad, de demostrarle al mundo que tu dignidad no reside en el desempeño, sino en la presencia de un Dios que ve tu lucha y decide acercarse para calmar tu corazón? Siente la valentía de reposar la cabeza en el regazo de Jesús y simplemente existir, porque Él declara sobre tu vida: traigo paz a tu alma inquieta. Y si ya lo has intentado todo para encontrarle sentido a tu vida, y aún así sientes un peso insoportable, no dejes que la vergüenza ni el miedo
te impidan buscar la única fuente que puede calmar tu ser interior. Dios no te creó para vivir atrapado en la ansiedad, sino para disfrutar de la serenidad que viene de arriba. Quizás el mayor paso de fe no sea correr, sino detenerse. Respira hondo. Permítete sentir cada palabra, cada promesa de Jesús. La calma de Dios en tu vida hoy es más fuerte que cualquier exigencia. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior clama por alivio, porque entre el dolor invisible y las lágrimas que tragas en silencio, Dios te habló directamente al alma. Y quizás, por primera vez en mucho tiempo, sentiste que no estabas solo. No solo escuchaste palabras, sino que te conmovió una promesa viva, porque cuando todo en tu interior clama por ayuda, el cielo entero se inclina para escuchar. Todas estas historias no son solo viejos recuerdos de hombres y mujeres olvidados por el tiempo, son espejos que reflejan tu dolor, tus miedos, tus fracasos y sobre todo el amor inconmensurable de un Dios que aún hoy susurra: estoy contigo, incluso cuando sientes que ya no puedes más. Pero ahora es el momento de transformar esa escucha en un acto espiritual. Respira hondo. Cierra los ojos un momento si puedes. Permítete sentir el peso de las palabras que resonaron en este video, porque lo que estás a punto de hacer puede ser un punto de inflexión entre seguir llevando esta carga solo o finalmente entregarlo todo en manos de aquel que prometió llevar tus cargas. Esta oración no es una formalidad, es un encuentro. Un clamor sincero que puede sellar la sanación que tu corazón necesita con tanta urgencia. Oremos juntos ahora. Señor Dios mío, en este momento me pongo ante ti con todo lo que soy y todo lo que llevo. Conoces el dolor que oculto incluso de mí mismo. Conoces las noches de insomnio, las luchas silenciosas, el agotamiento que consume mi esperanza. Hoy te pido, Padre, entra en lo más profundo de mí, ve más allá de la superficie, toca las heridas abiertas, los traumas sin resolver, la ansiedad sofocante. Ya no quiero simplemente sobrevivir por inercia, quiero vivir en tu descanso, moverme con tu paz, respirar bajo tu cuidado. Jesús, toma las riendas de mi alma, restaura lo que se ha hecho añicos, limpia lo que se ha contaminado e infunde vida donde todo parece seco. Creo en tus promesas, confío en tu tiempo, e incluso cuando no veo salida elijo seguirte. Hoy te entrego todo mi ser. En el nombre de Jesús, amén. Si esta oración resonó en tu corazón, entonces comprende, Dios está obrando profundamente en ti. Nada de esto fue casualidad. Fue el Espíritu Santo mismo quien te guió hasta aquí, y aún tiene más que revelarte. El video que ahora aparece en tu pantalla es una continuación de lo que Dios comenzó hoy. No es solo más contenido, sino una llave espiritual que puede abrir puertas aún más profundas hacia la sanación y la revelación. No ignores este llamado. Lo que estás a punto de escuchar puede ser exactamente lo que necesitas para completar el ciclo de tu liberación emocional. Haz clic ahora y continúa este proceso. No te quedes a mitad de camino. La paz que buscas está más cerca de lo que crees. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: llegué hasta el final. Esta es tu declaración pública de fe. Es como alzar la mano en medio de una tormenta y decir: sigo aquí y decido confiar. Comparte este mensaje con alguien que necesite sentir este toque de Dios hoy. Puede ser el instrumento que traiga alivio a un alma al borde del colapso. Y si este video te ha bendecido, suscríbete al canal ahora. Este simple gesto es más que una acción digital. Es un acto de reciprocidad espiritual. Al suscribirte, estás diciendo: Señor, sigue hablándome. Quiero acercarme a ti. Y para sellar este momento con la verdad eterna, guarda esta promesa en tu corazón. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Este alivio comenzó hoy, pero Él quiere llevarte aún más lejos. Mira el siguiente vídeo ahora.
Tu corazón te agradecerá que no te detengas aquí.